Y hoy en nuestra sección Ahora Guardo recibimos a la responsable de comunicación del Ayuntamiento de Guardo, a Isabel Quiñones. Muy buenas tardes, bienvenida, lo primero. Muchísimas gracias, gracias a vosotros por darme este gran altavoz. Isabel hoy nos acompaña porque el domingo tienen una cita muy importante, se celebra el Día del Peregrino y se va a celebrar como todos los años por todo lo alto, Isabel. Bueno, pues es desde la Concejalía de Turismo, que es la que me han concedido el alcalde el placer de llevar, porque es muy interesante también comunicación, como acabas de decir, pero intentamos pues promocionar un poco el camino olvidado, que es el que pasa por Guardo, ¿no? Porque el camino francés es muy conocido, pero oye, los otros caminos también existen. Entonces el camino olvidado es un camino de los más antiguos y además es un camino de los más auténticos. Entonces, bueno, pues al pasar por Guardo, pues aprovechamos y queremos promocionarlo. Es uno de los más antiguos, Isabel nos decía exactamente qué es lo que puede ofrecer al peregrino este camino al que conocemos como camino olvidado. Pues mira, yo creo, por lo que cuentan los peregrinos y por la historia del camino olvidado, que yo creo que lo que puede ofrecer al peregrino es la autenticidad de la peregrinación, en el sentido de que bueno, el camino francés, que es el que más se frecuenta, es el que más difundido está, es el que más infraestructura tiene. El camino olvidado es el camino que todavía conserva el espíritu del peregrinaje, de los peregrinos, que además es un camino que pasa por montañas, es un camino muy auténtico, con un paisaje que arranca el camino olvidado desde Bilbao, llega por Aguilar de Campoo, Cervera, Guardo, y se une al camino francés en el Bierzo. Entonces ese camino yo creo que es de los más auténticos y además, mira, yo pienso que siempre cuando se hace un peregrino, cuando hace el camino, yo creo que lo hace, bueno, se puede hacer por muchas razones, se puede hacer con un amigo, se puede hacer a nivel de, bueno, de ver un poco el paisaje, de divertirse, de charlar, pero hace unos meses celebramos la música del camino en la iglesia de San Juan Bautista, que es una iglesia que existe en Guardo, de las más antiguas, es del siglo XVI-XVII y está construida sobre una base de una iglesia románica del siglo XIII con una pila bautismal espectacular. Entonces, en esa celebración, Manuel Guisande Nájera, que es un escritor de Paredes de Nava, hijo del juez Nájera, pues en su charla dijo una cosa que era muy divertida y además muy interesante, que yo estaba, bueno, pues muy de acuerdo. Él decía que un día se había lanzado a hacer el camino olvidado y se había lanzado a hacerlo con un amigo. Y dice, y claro, pues empiezas hablando y conversando y te cuentas cosas y no sé qué. Y dice, y de repente, claro, llevas 40 kilómetros con ese amigo y dices, bueno, yo ya es que te lo he contado todo, o sea, yo ya lo he dicho todo, no tengo nada que decir. Dice, y entonces de repente sufrí como una especie de, oye, de transformación, decía, entonces el camino empezó a tener otro significado para mí, ¿no? Entonces, más introspectivo, empiezas a pensar, entonces eso yo creo que pasa. Todo eso se va a poner de valor, Isabel, este domingo con ese Día del Peregrino, donde además, como tradicionalmente se hace, ¿no? se va a nombrar ese peregrino de honor. Pues sí, mira, intentamos que sea, bueno, un acto interesante, lo primero, divertido en el sentido lúdico, y también con personas que sean relevantes y vinculadas al camino. Entonces, en este caso, el peregrino de honor es Ricardo Pardo Gato, que es un jurista, ejerce la abogacía y es un súper estudioso del camino jacobeo. Y es autor de este libro, que es El Camino de Santiago a la luz de la historia y el derecho, que es el último que ha escrito sobre el Camino de Santiago, y es un estudio muy original, porque aborda aspectos que no se han abordado nunca del camino. O sea, tú abordas el aspecto turístico, el aspecto religioso, el aspecto cultural, pero él aborda también el aspecto jurídico, que es muy importante. O
sea, la protección del peregrino. Entonces, bueno, no voy a destripar la charla, pero además le hemos traído por una razón, porque él se ha hecho el camino más alejado de Santiago, que es el Camino Blanco, que es desde la Antártida. Entonces nos va a dar una conferencia audiovisual en el que nos va a contar toda su experiencia con unas fotos espectaculares. ¿Cómo ha recibido la noticia de ser peregrino de honor este año? Oye, pues muy sorprendido porque Ricardo, que es espectacular su currículum, como personaje, como persona, claro, está acostumbrado pues a lo mejor a homenajes en otros sitios y de repente, pues oye, le llaman de Guardo, Palencia, que hay una cosa que se llama el Día del Peregrino, que hay un camino que se llama el Camino Olvidado, él que ha recorrido muchos caminos, y entonces, bueno, pues le ha hecho una ilusión loca. El otro día me decía, bueno, es que estoy hasta nervioso. Entonces, a mí me hace muchísima más ilusión que a él. Es verdad que además esta jornada, ¿no?, que nos decía, pues es cultural, una jornada lúdica, una jornada de promoción, también incluye más actividades. Hombre, sí. Va a haber otra conexión con otra persona que ahí va a abordar un poquito todos los caminos, porque es un poco la filosofía que queremos transmitir con este Día del Peregrino. Todos los caminos llevan a Roma y todos los caminos llevan a Santiago, no hay un camino más importante que otro. Entonces, la otra persona que va a hablar, el otro conferenciante, es Octavio Rodríguez Nieto, que fue director del Centro Territorial de Televisión Española en Santiago, ha sido gerente de turismo Rías Baixas, es doctor en comunicación, profesor de la Universidad de Vigo, y entonces él va a hablar desde la experiencia un poco qué importancia turística puede tener, pero no el sentido turístico ese que parece que ahora es peyorativo, de decir lo turístico ya satura, no, o sea, el aspecto de la importancia que tiene el camino para la reactivación de una población local y además para poner en valor la historia, porque nosotros, Guardo, es un pueblo tradicionalmente, todo el mundo lo conoce que es un pueblo agrícola, ganadero, minero. Industrial, pero eso ya no hay desgraciadamente, en agricultura queda muy poca, industria apenas, el alcalde está peleando por conseguir todo esto que vuelva a resurgir. Y lo que pasa es que la historia tampoco hay que olvidarla. Guardo tiene en su escudo un castillo. Entonces, claro, si Guardo tiene un castillo, yo cuando llegué a la concejalía dije, hombre, pues si Guardo tiene un castillo, tendrá que haber un castillo, o tiene que haber un castillo. Y entonces estamos también en el proyecto de recuperar el castillo, pero volviendo al Camino Olvidado, como pasa por Guardo, y llega a la iglesia de San Juan y además está en la ruta de la recuperación esta que te hablo del castillo, pues entonces eso es recordar la historia, recuperar la historia y darle otro sesgo y otra intensidad a la población, y es una reactivación evidentemente pues económica y también, oye, pues yo creo que es prestigiarse, ¿no?, las poblaciones. Una jornada que se va a terminar con música, como no puede ser de otra manera, música tradicional, música de la tierra. Sí, efectivamente, o sea, porque también otra de las cosas que a mí me gusta plantear en este Día del Peregrino es, puesto que es un camino que lleva a Santiago, pues que haya evidentemente una vinculación entre Castilla y Santiago. Entonces va a venir un grupo que seguramente mucha gente conoce, otros no, pero que es un grupo espectacular, que es Luar na Lubre. Entonces, no solo nos va a hacer una actuación de 4 canciones, 3, no, nos va a dar un conciertazo de 1h30. Entonces, yo estoy con todo esto muy entusiasmada, pero sobre todo por la respuesta que veo en la gente, ¿no?, que también le hace mucha ilusión. Y luego también quiero decir que, a ver, siempre lo digo y parece que dice, bueno, qué pelota, ¿no? No, porque es que yo acabo de llegar y yo de estas cosas sé poco, pero mira, tú puedes tener muchas ideas, pero como no tengas apoyos, te da igual. Entonces, yo creo que en una organización, en cualquier organización,
si el capitán del barco tiene el pulso firme, el barco llega a puerto. Y luego los demás peones, los demás marineros que estamos alrededor, lo único que yo creo que tenemos que hacer es no hacer agujeros en el barco para que entre el agua y se hunda. Entonces, en este caso, el alcalde Juan Jesús Blanco es una persona a la que yo no conocía. Yo llevo año y 3 meses escasamente en el Ayuntamiento de Guardo, en la concejalía, pero es una persona que todo lo positiva. Nunca, tú le planteas algo y a lo mejor te puede decir, a lo mejor se te ha ido un poco la cabeza, ¿no?, con el planteamiento, pero siempre te apoya y siempre te dice adelante a todos y pone toda la colaboración. Entonces yo creo que eso es fundamental cuando tú estás llevando cualquier empresa, porque yo he estado en empresas periodísticas, porque yo lo estoy pasando fatal, porque yo siempre he estado ahí y te aseguro que es muy complicado estar aquí. Y siempre cualquier directivo, si tiene el pulso firme, el barco llega. Isabel nos decía que también está contenta con la respuesta de la gente. ¿Cómo se está involucrando el pueblo, los vecinos de Guardo en este acto, en este día? Pues muchísimo, pero fíjate, yo nací en Guardo, pero no he vivido en Guardo porque mi padre a los 2, no era de Guardo, era mi madre. A los 2 años, a mis 2 años, le destinaron a Madrid y entonces pues todos los veranos yo iba a ver a mi familia materna, a mi abuela, que yo tenía pasión por ella, y mis primos y mis tíos. Entonces, bueno, pues conocía lo justo de la población de Guardo. Ahora que llevo, y además activamente intentando hacer cosas, es brutal la respuesta. Es brutal, o sea, Guardo tiene un ansia de conocimiento, de participación, una generosidad espectacular, o sea, tenemos además el nivel de actividades, el nivel de asociaciones, es brutal, o sea, ahí está Angu con Manuel dos Santos. Guardo prácticamente todos los días en el auditorio tiene algo que ver, algo que saber, algo que aprender, algo que hacer. Y la gente no se cansa de ir, entonces tú vas al auditorio y siempre lo ves con gente prácticamente lleno y dices, ¡qué barbaridad! Entonces es una cosa que a mí me sorprende muchísimo. Entonces yo, la gente de Guardo, te puedo decir que es la mayor satisfacción que yo creo que me voy a llevar de haber estado en una especie de cosa pública de cara a la población. Estas jornadas, Isabel, o esta jornada está enfocada al público en general, ¿verdad? No Sí. solo a los peregrinos, no solo a historiadores, para nada. no solo a investigadores, sino para todo el mundo, para conocimiento de toda la población, todo el mundo que se quiera acercar. Así que podemos recordar también las horas y los lugares para que la gente que esté interesada en acudir. Bueno, pues mira, esto se va a celebrar el domingo 22 a las 6:30 de la tarde. Luego, ya te digo, lo primero es la conexión con Galicia, con Televisión de Galicia, que está Octavio, lo hace a través de conexión. Y después es la conferencia de la Antártida, del Camino Blanco, con Ricardo, se le nombrará peregrino de honor, después la actuación del lugar, y luego también, y bueno, y la entrega de unos recuerdos que les vamos a dar que sean significativos con lo que estamos celebrando, con el camino olvidado. Y que no los digo porque quiero que sea una sorpresa, a lo mejor luego no lo conoce nadie porque no se dice, pero bueno, quiero preservar eso. Y luego también quiero destacar la respuesta por lo que te decía antes del apoyo, o sea, la respuesta institucional a mí también me está sorprendiendo muchísimo, me está haciendo mucha ilusión porque, a ver, el alcalde ha recibido cartas y felicitaciones de presidentes de comunidades autónomas, de expresidentes de comunidades autónomas, esto en carta, o sea, que te feliciten de, yo qué sé, de Madrid, de la Xunta de Galicia, a Guardo Palencia, pues no deja de sorprender, ¿no? A mí me hace muchísima ilusión. Que algo se está haciendo bien, ¿no? Sí, y luego además, evidentemente, del presidente Mañueco, ¿no?, de Castilla y León. Y luego también estará presente pues, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, el vicepresidente de la Diputación,
No sabemos si la presidenta de la Diputación y autoridades locales. Y entonces yo creo que, a ver, para mí es un acto que es muy redondo. Y sobre todo, pues yo le tengo mucho cariño y la gente espero que lo disfrute tanto como yo lo he disfrutado organizándolo. Pues de verdad que la gente lo disfrute, que la gente acuda, que sea todo un éxito, sobre todo para poner en valor pues ese Camino de Santiago, esa otra ruta del Camino de Santiago, a Guardo como municipio y a sus vecinos y por supuesto por ese apoyo, ¿no? También a uno de los recursos turísticos y económicos más importantes de la provincia, como es el Camino de Santiago. Isabel, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Pues sobre todo gracias también a vosotros, los medios de comunicación, sin los que no somos nada. O sea, lo que no se cuenta no existe. Entonces, gracias, o sea, es impagable. Muchísimas gracias a vosotros. Isabel, muchísimas gracias. Ya lo han escuchado. Este domingo tienen una cita en Guardo, en ese Día del Peregrino, al que se va a unir sin duda toda la comarca. Y nosotros pues tenemos que despedir esta sección de Ahora Guardo con esa invitación que queda hecha para todos los vecinos de la provincia.